La temperatura en Harlow, New Hampshire, había caído a menos de 12 grados durante la noche. Sin tormenta, sin viento. Solo un frío que se había instalado después del anochecer y que para las 4 de la madrugada ya se pegaba contra cada ventana del pueblo, como si no tuviera ninguna intención de irse. Daniel Mercer estaba despierto. Casi las 5 de la mañana. Llevaba tumbado desde las 3, boca arriba en la oscuridad, simplemente sin poder dormir. Tenía 45 años, y así era como funcionaban las cosas ahora. La primera mitad de la noche, bien. Pero hacia las 3, la noche se acababa. Él ya había dejado de pelear contra eso. Vivía solo en la antigua granja convertida en casa sobre la calle Aldrich, y el silencio de ese lugar era distinto a cualquier silencio que hubiera conocido antes. Tenía textura. Podías escuchar cosas dentro de él. Lo que escuchó ahora fue el porche. No el viento. No la madera contrayéndose con el frío. Esos dos sonidos los conocía bien, más lentos, más graves que esto. Lo que escuchó fue el segundo tablón desde la puerta. Ese con ese crujido específico que solo aparecía cuando algo lo presionaba con peso. Algo se había posado en su porche. Se incorporó, puso los pies en el suelo, y no encendió ninguna luz. Fue primero a la cocina, miró por la ventana del fregadero hacia el jardín lateral. Pálido de escarcha, quieto, la línea de árboles negra contra un cielo que empezaba apenas a aclararse. Luego se movió hacia la parte delantera de la casa y se quedó de pie en la ventana angosta junto a la puerta, mirando hacia afuera antes de tocar nada. Daniel Mercer no era de los que abrían una puerta sin entender primero que había al otro lado. 20 años dirigiendo una empresa habían reforzado algo que probablemente ya estaba en él desde antes. Encendió la luz del porche. Una niña. Estaba hecha un ovillo al pie de la puerta, con las rodillas recogidas y el mentón hundido dentro del cuello de un abrigo morado de invierno. La cremallera había cedido a unos centímetros de arriba, y ella había compensado tirando de los dos lados del abrigo con los puños, manteniéndolos cerrados contra su pecho. Contra su cuerpo, sostenida con ambos brazos bien apretados, había una mochila. Desgastada, azul claro con rayas blancas. No la sujetaba como una niña sujeta una bolsa. La sujetaba con la fuerza de alguien a quien le dijeron que no la soltara. Estaba dormida. Daniel se quedó en la ventana mirando. Él no se lanzaba hacia lo que no entendía. Era un hábito, no un defecto, y hacía mucho que había dejado de disculparse por eso. Una niña. Sola. Enero. Menos de 12 grados. Abrió la puerta. El frío entró de golpe, duro y total. La niña se despertó de una sola vez. Sin parpadeos lentos, sin somnolencia. Ojos abiertos y cuerpo rígido, ya en guardia. El tipo de sueño en el que una parte de ti nunca deja de escuchar. Lo miró. Tendría unos 7 años. Cabello oscuro, ojos oscuros, y la cara seca. Lo que fuera que hubiera llorado, lo había llorado en otro lugar, antes. Lo que quedaba era algo más silencioso que el miedo, y más agotado. La mirada de una niña que había agotado todas las demás opciones y había llegado a la última. Dijo: por favor, no me mandes de vuelta con mi papá. Mi mamá me dijo que esta era la última puerta segura. Daniel se quedó en el umbral y no respondió de inmediato. La miró a las manos. Los nudillos que aferraban las correas de la mochila estaban blancos en las articulaciones. El dorso de las manos lo tenía rojo y áspero por el frío. Ya no temblaba. Había estado afuera el tiempo suficiente para que el temblor quedara atrás. Él se hizo a un lado. Entra, dijo. Ella lo sostuvo la mirada un segundo más, no exactamente asustada, sino calibrando. Luego se puso de pie despacio, con rigidez, el frío ya metido hondo en las articulaciones, y entró a la casa sin decir una palabra, sin soltar la mochila. Él cerró la puerta. No le preguntó nada. No buscó el teléfono. Fue a la cocina, abrió la bolsa del pan, y puso 2 rebanadas en la tostadora. Eso era lo que podía hacer en los próximos 30 segundos. Así que eso fue lo que hizo. Ella se quedó de pie en medio de la cocina observándolo. Todavía con el abrigo puesto. Todavía con la mochila. Puedes sentarte, dijo él sin darse la vuelta. Una pausa. Luego el arrastre de una silla. Hizo las tostadas, sirvió jugo de naranja en un vaso, y puso todo delante de ella. Después se apoyó en la encimera del fondo, dejándole el espacio que claramente necesitaba. Ella comió despacio al principio. Luego de manera constante. No era exactamente apetito,
sino el enfoque automático de un cuerpo que había estado funcionando en vacío y al fin tenía permiso para detenerse. La mochila se quedó en su regazo. Él la dejó estar. Cuando terminó casi toda la primera tostada, lo miró. A él le llamó la atención, ahí de pie en su propia cocina a las 5 de la mañana, que esa niña no tenía idea de quién era él. Había caminado hasta su puerta en una noche de 12 grados bajo cero y no sabía ni su nombre. ¿Cómo supiste venir aquí?, le preguntó. Ella miró la mesa primero, luego volvió a él. Mamá me lo mostró en su teléfono, dijo. Me dijo que si ella no podía venir, yo tenía que encontrar el porche con la luz que nunca se apaga. Que ahí estaría segura. Él no dijo nada por un momento. Se dio la vuelta hacia la parte delantera de la casa. A través del vano de la cocina podía ver el resplandor amarillo de la luz del porche filtrándose por las ventanas laterales junto a la puerta. Había mandado a instalar ese faro hacía 3 años y nunca lo había apagado desde entonces. No había pensado mucho en eso. El porche le había parecido mal sin él, demasiado oscuro, demasiado cerrado al mundo, y lo había corregido y seguido adelante. Ahora lo miraba fijamente. Una bombilla ordinaria ardiendo contra el frío de siempre, como si hubiera estado esperando tener algo que hacer. Él no recordaba ningún motivo para haberla puesto. Al parecer, alguien más sí lo había guardado. La luz sobre la cocina proyectaba un resplandor amarillento y estrecho sobre la mesa. Daniel había apagado la luz del techo. No estaba del todo seguro del porqué, solo que el techo habría parecido incorrecto, demasiado parecido a algo oficial. Y esa niña ya había tenido suficiente de cualquier tipo de noche que produce a una niña en el porche de un desconocido a las 5 de la mañana. Ella seguía con el abrigo puesto. Él se lo había ofrecido para quitárselo. Ella lo miró brevemente, no dijo nada, y se lo dejó puesto. Bien. Él no lo volvió a mencionar. La mochila seguía en su regazo, por debajo de la mesa. Podía ver las correas colgando a ambos lados de sus rodillas. No la había puesto en la silla de al lado, ni en el suelo. Se quedaba donde estaba, y él la dejaba. La observaba como solía observar a la gente al otro lado de una mesa de reuniones. Sin mirar fijo, solo tomando nota. Sus zapatos le llamaron la atención. La tela estaba oscura y rígida desde la línea del agua hacia arriba, el cuero en la punta arrugado y todavía húmedo. Había caminado en la nieve para llegar hasta aquí. No era un camino corto. La diferencia entre los zapatos mojados y los zapatos secos a 12 grados bajo cero no era poca cosa. Los bolsillos del abrigo estaban vacíos. Sin guantes. Él lo archivó todo. Ella terminó la primera tostada y miró la segunda sin tocarla. Cómela, dijo él. Ella la tomó. Le llenó el jugo. Ella siguió sus manos mientras lo hacía. No como un niño que observa algo nuevo por curiosidad, sino como un niño que todavía está decidiendo. Él dejó el vaso y volvió a la encimera. Ella lo tomó y bebió. Pensó, lleva un tiempo haciendo esto, siendo cautelosa, midiendo el espacio, midiéndolo a él. Eso no se aprende en una sola noche. No presionó. Esperó. Después de que ella llevara un rato sentada, después de que algo de la rigidez hubiera salido de sus hombros y el frío hubiera abandonado finalmente su rostro, él le hizo la única pregunta que necesitaba hacer. ¿Tu mamá está bien? Las manos de Lily se detuvieron sobre el borde de la mesa. Miró la madera, la veta vieja, el tenue aro de café cerca del borde lejano. Sostuvo esa pausa más tiempo del que la pregunta parecía requerir. Dijo que llamaría cuando fuera seguro, respondió. Ni sí ni no. Algo ensayado de la mejor manera posible. La instrucción cuidadosa de una madre dada a una niña que había escuchado bien. Él asintió y lo dejó ahí. A las 7:15 tomó el teléfono y llamó a Dana Klein. Dana era abogada de derecho de familia y litigante civil en Concord. Había trabajado con ella 2 veces años atrás en asuntos relacionados con su empresa. Era directa y no perdía el tiempo, que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Tengo a una niña en mi casa, dijo. Llegó a mi puerta antes de las 5 de la mañana. Me pidió que no la devolviera con su padre. Nadie ha llamado. No tengo el cuadro completo todavía. Necesito saber qué se supone que debo hacer. Dana no hizo muchas preguntas. No llames a nadie más antes de que llegue, dijo. Llegó unos minutos antes de las 9. Para entonces, Lily se había mudado a la sala. En algún momento entre las 7 y las 8, simplemente había dejado de sentarse recta, se había recostado de lado en los cojines del sofá y se había dormido. Daniel encontró una manta de lana en el armario del pasillo, verde oscura, lavada hasta quedar suave, y la cubrió con ella.
La mochila estaba sobre el cojín a su lado. Una mano descansaba encima incluso mientras dormía. Él no tocó la mochila. Se sentó en el sillón frente a ella y esperó a Dana. Dana entró, evaluó la habitación en unos 4 segundos, e inclinó la cabeza hacia la cocina. Fueron adentro y ella entornó la puerta. Empieza desde el principio, dijo. Él le contó lo que sabía. El sonido de los tablones. La luz del porche. El abrigo morado. Lo que Lily había dicho en la puerta. Lo que no había dicho desde entonces. Dana escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella guardó silencio un momento. ¿Y la mochila? ¿Sabes qué hay dentro? No. No lo ha dicho y yo no he preguntado. Dana lo miró. Lo que sea que pensó al respecto, lo mantuvo en su expresión y no en sus palabras. Asintió una vez, luego se dio la vuelta hacia la sala. Fue entonces cuando lo oyeron. La voz de Lily, baja y difuminada por el sueño, el tipo de cosas que salen desde un lugar en el que una persona no puede mantener la guardia. No dejes que me vuelva a llevar. Solo eso. Luego el silencio de la casa. Se quedaron de pie en el umbral sin hablar por un momento. La palabra que importaba no era el miedo que contenía. El miedo había sido visible desde el porche. Lo que aterrizó de manera diferente fue otra vez. Pequeña, concreta, dejada caer sin drama por una niña que no sabía que la había dicho. Otra vez significaba que había ocurrido antes. Daniel miró la mochila. La mano descansando encima sin ninguna intención, solo por hábito. Solo el cuerpo recordando lo que le habían pedido que sostuviera. Cuando la había traído adentro, había pensado que estaba manejando una mala noche. Que había una llamada entrante, una explicación razonable, algún grupo de adultos que llegarían y ordenarían las partes que él aún no podía ver. Ahora estaba menos seguro de eso. Todavía la estaba mirando cuando su teléfono sonó. Se movió hacia la cocina. El número en la pantalla era del código de área 603, New Hampshire, pero no aparecía ningún nombre. Contestó. La voz era medida, tranquila con una deliberación detrás de ella. La paciencia de alguien acostumbrado a que lo escuchen. Señor Mercer, dijo el hombre. Creo que usted puede tener algo que es mío. Disculpe, ¿quién habla? Una pausa. Breve, pero no del tipo que viene de no saber qué decir. Del tipo que viene de no esperarse la pregunta. Garrett Ale, dijo el hombre. Creo que tiene a mi hija en su casa. Lily, 7 años. Lleva desaparecida desde anoche y he estado enfermo de preocupación. No sonaba enfermo de preocupación. Sonaba como un hombre que había decidido cómo iba a sonar antes de marcar. Daniel se movió al extremo de la cocina, cerca de la ventana sobre el fregadero, y mantuvo la voz baja. Su hija está aquí, dijo. ¿Está segura? Está dormida. Gracias a Dios. El alivio aterrizó exactamente a tiempo. No puedo decirle. He estado toda la noche despierto. Si pudiera retenerla ahí, puedo estar en menos de 1 hora. Daniel miró por la ventana. La escarcha en el jardín lateral. La línea de árboles quieta. Está segura, dijo. Pero me gustaría saber de su madre antes de que nadie venga a recogerla. El silencio que siguió no fue de sorpresa. Fue de ajuste. Cuando Garrett volvió a hablar, el tono agradable seguía intacto, pero algo por debajo había cambiado. Un pequeño apretamiento específico, como una mano cerrándose sobre algo que tiene intención de retener. Victoria no está bien, dijo. Ha estado luchando durante algún tiempo. El tribunal me dio la custodia principal el mes pasado. Hubo razones para eso, razones legales, y le aconsejaría que tenga cuidado con involucrarse en una situación sobre la que quizás no tiene el cuadro completo. No era una amenaza. Tenía la forma de la preocupación. Daniel había pasado 20 años en habitaciones con personas que usaban el lenguaje de la razonabilidad para mover las cosas en su dirección. Conocía la construcción, el giro, la palabra cuidado colocada justo en su lugar. Entiendo, dijo. Que su abogado contacte al mío. Le dio el nombre de Dana y su número, y luego colgó. Dejó el teléfono en la encimera y se dio la vuelta. Dana estaba apoyada en el umbral de la cocina. Tenía la mirada de alguien que había escuchado suficiente para saber cómo iban a ser los próximos días. Eso se va a complicar rápido, dijo. Lo sé, dijo él. Miró más allá de ella hacia la sala. Lily seguía en el sofá, seguía dormida. Una mano descansando sobre la mochila, abierta ahora, los dedos sueltos, pero la palma todavía ahí, todavía en contacto. Él no había tocado esa mochila.
No iba a hacerlo. Pasaron 23 minutos. Luego el teléfono volvió a sonar. Un número diferente, mismo código de área. Contestó. La voz era femenina, baja y deliberada, cada palabra colocada con cuidado, como cuando llevas algo que puede derramarse. Señor Mercer, me llamo Victoria Ale. Lily es mi hija. Una pausa. Lo siento. Necesito que sepa que mandarla a usted fue la última opción que me quedaba. No lo habría hecho de otra manera. Está bien, dijo él. Comió. Está dormida en mi sofá. Lo que Victoria dijo a continuación no fue del todo una palabra. Fue el sonido de varias horas de tensión liberándose todas a la vez al teléfono de un desconocido. Tengo que preguntarle algo, dijo, y su voz bajó aún más. La mochila que lleva. Lo que hay dentro, por favor no la pierda de vista. Que él no llegue primero. Sé que no tengo ningún derecho a pedirle eso. No la he tocado, dijo Daniel. Silencio. Luego, gracias. Él le preguntó dónde estaba. Ella dijo que en un lugar seguro, en casa de una amiga, y que por ahora no podía decir más. Dijo que necesitaba 48 horas. Él le preguntó si necesitaba algo inmediato. Ella dijo que no. Él le dijo que Lily se quedaría donde estaba hasta que volviera a saber de ella. Ella dijo que entendía si era demasiado pedirle. Él dijo que no lo era. Ella volvió a darle las gracias en voz baja, y la llamada terminó. Él dejó el teléfono. Se quedó un momento procesándolo todo. No había mantenido un contacto cercano con Victoria Ale. Una conferencia en Boston hacía 7 años. Una conversación que se había alargado sobre un café malo mientras el último panel del día se vaciaba a su alrededor. Ella estaba construyendo algo, le había dicho, y lo estaba haciendo sin el permiso de nadie, y quería saber cómo lo había hecho él. Él le había dado su respuesta honesta, que no era algo que daba a todo el mundo. Habían intercambiado tarjetas, se habían escrito por correo 2, quizás 3 veces en los años siguientes. Nada sostenido, solo el tipo de hilo que no cortas porque valió algo cuando empezó. En algún momento había mencionado la granja, la carretera, la luz que había instalado porque el porche le parecía mal sin ella. No había vuelto a pensar en eso. Al parecer, ella sí. Dana todavía lo observaba desde el umbral. Tenía esa mirada que ponía a veces. No la de abogada, algo más antiguo que eso. La mirada de una persona que está clasificando lo que acaba de ver en la categoría a la que realmente pertenece. Está protegiendo algo, dijo él antes de que Dana pudiera hablar. Dana lo consideró, asintió una vez. Él caminó hasta el umbral y miró hacia la sala. Lily estaba de pie en la entrada del pasillo en calcetines, la manta de lana colgada sobre los hombros, el cabello aplastado a un lado por el cojín del sofá. Había estado despierta durante parte de todo aquello. Quizás durante casi todo. Sus ojos eran firmes, atentos. Esa mirada particular que tenía. Demasiado serena para los 7 años. Demasiado practicada. Llamó, ¿verdad? Dijo. No era una pregunta. Sí, dijo Daniel. Lily asintió despacio. No exactamente aliviada, sino más como si algo que había estado sosteniendo hubiera sido puesto en el suelo. Luego dijo. Siempre me decía que eras buena persona. Dijo que solo te había conocido una vez, en una conferencia en algún lugar. Pero dijo que lo recordaba. Él no respondió de inmediato. Se quedó ahí de pie pensando en lo que costaba eso. ¿Qué tipo de confianza, o qué tipo de desesperación, o qué combinación de las dos, se necesitaba para apuntar a tu hija hacia un nombre que habías guardado durante años y decir, ve ahí, estarás segura? Y tener razón. También pensó en el hecho de que lo estaba pensando demasiado tiempo y que Lily lo observaba con esos ojos cautelosos y que necesitaba una respuesta práctica, no una filosófica. ¿Tienes hambre otra vez?, dijo. Ella lo miró un momento. Un poco, dijo. Fue a hacer más tostadas. Después de la segunda ronda de tostadas, Lily volvió al sofá. No dijo nada. Simplemente dejó el vaso, tomó la mochila, la llevó a la sala, la colocó en el cojín a su lado, y se cubrió con la manta verde. En pocos minutos se había dormido, de la manera en que duermen los niños cuando su cuerpo finalmente ha dejado de superarse a sí mismo. Daniel la dejó ahí y volvió a la cocina. Dana tenía su libreta legal sobre la mesa y ya había llenado 2 páginas de notas. Su contacto en el tribunal de familia había sido útil. Los archivos públicos de Ale Meridien habían completado el resto. Dana le explicó todo mientras él servía el café. Victoria Ale fundó Ale Meridien Group hace 12 años. Consultoría de cadenas de suministro,
modelos de distribución, clientes medianos, Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio. Lo había empezado con sus ahorros y un pequeño préstamo comercial, y lo había convertido en una empresa con una junta directiva real, más de 30 empleados y una cartera de clientes que había aguantado 2 recesiones. Por cualquier medida razonable, era suya. Lo había construido desde cero y todo el sector lo sabía. Garrett llegó 4 años después del matrimonio, con experiencia en finanzas. Entró como socio estratégico, un título, un salario y acceso. Acceso a los libros, a la junta, a los contratos. Cuando Victoria pidió el divorcio hace 2 años, el acuerdo era que él se iría. Se llevaría un arreglo económico y se marcharía. No se marchó del todo. Una tecnicidad en la estructura original de la sociedad le había dejado un puesto menor en la junta, y él se había aferrado a ello. El cambio de custodia fue el mes pasado. La custodia física principal pasó de Victoria a Garrett, concedida por un juez del condado de Arlo basándose en 3 incidentes documentados. Una recogida en la escuela que no se realizó en octubre. Lily había esperado en la acera durante 40 minutos. Una evaluación psiquiátrica marcada como incompleta con preocupaciones anotadas. Y una interrupción en la medicación. Victoria estaba reduciendo gradualmente un ansiolítico de dosis baja bajo la supervisión de su médico, pero la interrupción aparecía en el expediente sin ese contexto. Sin nota del médico. Sin plan de reducción gradual. Solo el vacío. 3 incidentes. Ninguno decisivo por sí solo. Juntos, organizados en un expediente por alguien que entendía cómo organizarlos, contaban la historia de una madre que no podía estar pendiente de su hija, una madre con problemas de salud mental sin atender, una madre cuyo propio médico tenía reservas. Dana dejó el bolígrafo. Alguien armó ese expediente con mucho cuidado. Daniel miró la mochila en la habitación de al lado. Se levantó y se quedó de pie en el umbral un momento, comprobando que Lily siguiera dormida. Estaba profundamente dormida, una mano abierta junto a su cara. Él miró la mochila. Volvió a la mesa. Victoria dijo que no puede llegar a ella primero, dijo. Dana no respondió. No tenía que hacerlo. Él jaló la mochila hacia él y la descomprimió. Lo primero que sintió fue el peso. Más del que parecía. Sacó el contenido sobre la mesa en pilas, manejando cada una con cuidado sin leerlas de cerca todavía. Resúmenes financieros con el logo de Ale Meridien en el encabezado. Informes internos, algunos engrapados entre sí. Minutas de reuniones de junta. 2 declaraciones escritas a mano en papel rayado, firmadas con bolígrafo al pie. Una cadena de correos impresos, con fechas entre septiembre y enero, entre lo que parecía ser la dirección personal de Garrett y un miembro de la junta identificado solo con iniciales. 67 páginas, más o menos. En la parte superior de una de las pilas había una hoja escrita a mano en cursiva cuidadosa. Sin membrete, solo las palabras. Si algo me pasa, empieza con el paquete de la Junta de octubre. Los números en la versión oficial no son los que yo registré. Yo tengo los originales. JK también. MD también. No dejes que te diga que estaba confundida. No estaba confundida. Firmado, Victoria. Sin fecha. Dana se inclinó hacia adelante y lo leyó sin levantarlo. Su mandíbula se tensó levemente, como cuando algo aterriza con más fuerza de la esperada. Daniel notó entonces que Lily estaba en el umbral. Estaba parada al borde de la cocina en sus calcetines, con la manta sobre los hombros, el cabello aplastado a un lado por el cojín. Miraba los documentos sobre la mesa. Miraba la nota. Tenía la expresión de alguien viendo algo familiar en lugar de algo nuevo. Mamá dijo que esos son los números reales, dijo. Dijo que papá cambió los otros. No lo dijo como lo diría un adulto. Lo dijo como lo dice un niño que ha escuchado algo tantas veces que ha dejado de ser alarmante y simplemente se ha convertido en un hecho sobre cómo funciona el mundo. ¿Cuánto tiempo lleva tu mamá guardando esto?, preguntó Daniel. Lily lo pensó. Desde antes de Halloween, dijo. Pero solo los metió en mi mochila anoche. Él echó un vistazo a la fecha del correo superior de la cadena. Finales de septiembre. Pensó en octubre, noviembre, diciembre. La recogida fallida en la escuela. La audiencia de custodia. Las fiestas. Lo que fuera que hubiera pasado en los días anteriores a la noche pasada. Victoria reuniendo páginas, manteniéndolas juntas, sobreviviendo a todo eso, y al final de todo, cargando la evidencia en la mochila de su hija y apuntándola hacia una puerta. Empezó a devolver los documentos a la mochila,
manteniendo las pilas en orden. Estaba cerca del fondo de la pila cuando encontró la fotografía. Tamaño estándar, algo arrugada. Mostraba el asiento trasero de un SUV, fotografiado a través de la ventana desde afuera, a distancia, desde una ligera elevación. En el asiento trasero estaba Lily, mirando hacia abajo algo en su regazo. Ella no sabía que la estaban fotografiando. El ángulo no dejaba ninguna duda al respecto. Él la dio la vuelta. En el reverso, una fecha de hacía 3 semanas, y una palabra en letras mayúsculas y ordenadas, Leverage. Palanca. No levantó la vista. No cambió su expresión. Deslizó la fotografía debajo del fondo de la pila, alineó la página superior, y cerró la cremallera de la mochila. Luego miró a Dana al otro lado de la mesa. Ella estaba muy quieta. Había visto la fotografía. Podía saberlo por la calidad del silencio que estaba guardando. Ninguno de los dos dijo nada. Lily seguía en el umbral. ¿Quieres chocolate caliente?, dijo él. Ella lo miró un momento. Sí, por favor, dijo. El viernes amaneció gris y plano. El tipo de cielo de enero que no se molesta con las nubes porque todo él es una sola nube. Daniel no había salido de la casa desde antes del amanecer del jueves. Lo había notado de la manera en que notas algo que se ha convertido en un hecho sin que tú lo hayas decidido. Parado en la ventana de la cocina con su café, viendo la escarcha en la grava resistiendo contra el débil sol. El mundo afuera se veía exactamente igual que el jueves por la mañana. La línea de árboles. La carretera. El correo que no había recogido. Todo quieto. Todo exactamente donde estaba. Lily estaba en la mesa detrás de él terminándose un tazón de avena. Comía como hacía todo. Con cuidado, sin queja, ocupando el menor espacio posible. Su teléfono sonó a las 8:17. La persona que llamaba era una periodista. Se llamaba Rebecca Hess. Cubría los tribunales del condado y los negocios regionales para el Arlo Courier, y fue directo al grano. Estaba trabajando en un artículo sobre irregularidades financieras en Ale Meridian Group. Había escuchado de una fuente que Daniel Mercer, un fundador tecnológico retirado de la calle Aldrich en Arlo, se había involucrado en un asunto familiar privado relacionado con la dirección de la empresa. ¿Tendría algún comentario? Daniel dijo, no. Terminó la llamada y dejó el teléfono en la encimera. Cuando se dio la vuelta, Lily lo observaba por encima de su cuchara. Había escuchado su tono, lo había registrado y había decidido no preguntar. Niña lista. Termina tu avena, dijo él. Ella la terminó. Lo segundo ocurrió a las 10:40. Un ayudante del sheriff del condado, joven, profesional, haciendo su trabajo sin ningún filo en particular, llamó a la puerta principal. Revisión de bienestar, dijo. Solicitada por un Garrett Ale, que había expresado preocupación por la seguridad de su hija en un domicilio privado no verificado. Daniel salió al porche y cerró la puerta a su espalda. Respondió a cada pregunta directamente. Lily había llegado a su porche antes de las 5 del jueves por la mañana. Había contactado a su abogada de inmediato. Lily había hablado con su madre. Estaba segura, estaba siendo cuidada, y había un asunto legal activo del que no podía hablar en detalle. Le dio el nombre de Dana. El agente pidió hablar con Lily. Daniel abrió la puerta y la llamó. Ella vino al umbral en calcetines, todavía con el abrigo morado puesto. No había dejado que él lo lavara, y él no lo había forzado. Se quedó ahí y miró a la gente de la manera en que miraba todo. Con calma, tomándose su tiempo. El agente le preguntó si estaba bien. Dijo que sí. Le preguntó si estaba ahí porque quería estarlo. Dijo, mi mamá me dijo que viniera aquí. Dijo que estaría segura. Él lo anotó. Le agradeció a Daniel. Se fue. Pero la visita quedó registrada, y Daniel sabía lo que eso significaba. Era el comienzo de un registro documental. El padre preocupado, el domicilio desconocido, las llamadas y el agente y la cronología sumándose a algo que Garrett podría llevar a un tribunal. Dana llamó a las 11:15. No perdió tiempo con saludos. Su nombre es Janet Krueger, dijo Dana. JK de la nota de Victoria. 6 años en Ale Meridian, analista senior, se fue hace 8 meses. Su nombre aparece en una de las declaraciones de la mochila. Janet se había puesto en contacto esa mañana a través de una ex colega que había escuchado que Victoria estaba en problemas. Lo que le contó a Dana era concreto y específico. Hacía 8 meses, un gerente que respondía directamente a Garrett le había instruido para que alterara un conjunto de cifras de ingresos trimestrales antes de que llegaran a la junta.
El cambio era lo suficientemente pequeño para no notarse si no lo buscabas, lo suficientemente grande para importar. Hacía que los números de gestión de Victoria parecieran peores de lo que eran. Janet se había negado a hacer el cambio. 3 semanas después, la despidieron por razones de rendimiento. Ella había guardado los originales, el expediente alterado, la cadena de correos con la instrucción incluida. Estaba dispuesta a hablar. Dana dijo, ya no solo estamos sosteniendo papel. Tenemos a alguien que estaba en la sala. Daniel estaba en su oficina cuando recibió la llamada. Una pequeña habitación en la parte trasera de la casa que usaba principalmente para leer. La mochila estaba abierta sobre el escritorio. Dana había organizado el contenido la noche anterior en 3 pilas: finanzas, declaraciones, correspondencia. La fotografía estaba en la tercera pila, boca abajo donde él la había dejado. No la había movido ni había mencionado su existencia a Lily. Si se la había mencionado a Dana, en silencio, la noche anterior, y ella la había mirado con la quietud particular de alguien absorbiendo algo que desearía no haber visto. Habían acordado sin mucha discusión que iría a la oficina del sheriff el lunes. No como parte del expediente de la audiencia, sino por separado, de manera oficial, en su propio registro. Lo que fuera que Garrett hubiera pretendido que significara, ahora iba a significar otra cosa. Iba a significar que un hombre había vigilado a su propia hija y había escrito una sola palabra en el reverso de la fotografía. Esa palabra, y lo que decía sobre cómo él la veía, lo seguiría a todas partes. Ahí sentado, en la luz gris del viernes, parecían las piezas de algo que había estado esperando mucho tiempo a ser ensamblado. Miró la nota de Victoria encima de la primera pila. No dejes que te diga que estaba confundida. No estaba confundida. Pensó en la fotografía al fondo de la pila. La palabra en el reverso. La fecha. Llamó a Dana. ¿A quién más necesitamos?, dijo. Ya he empezado, dijo ella. Sigue. Se quedó sentado en la oficina después de colgar y no se movió durante unos minutos. No era la clase de persona que en los últimos 3 años hubiera ensamblado cosas, que se hubiera puesto en el centro de una situación y la hubiera sujetado para que no colapsara mientras todo presionaba desde los bordes. Con eso había terminado. Se había propuesto terminar con eso. Miró las 3 pilas sobre el escritorio. La mochila. Sus propias manos sobre los reposabrazos del sillón. Todavía estaba ahí sentado cuando Dana volvió a llamar, justo antes de las 3. Su voz tenía esa calidad específica que tenía cuando gestionaba su propia reacción antes de decir lo siguiente. Garrett presentó esta tarde, dijo. Moción de custodia de emergencia. Ausencia no autorizada de Lily de su residencia principal. Entorno inestable. La forma habitual. Una pausa. La audiencia es el lunes, a las 9 de la mañana. Tribunal de Familia del Condado de Arlo. Daniel no dijo nada. Sabe lo que está haciendo, dijo Dana. Si la recupera antes de que nada de esto llegue a un registro judicial, antes de que el testimonio de Janet Krueger se formalice, antes de que nosotros hayamos presentado ni una sola respuesta, el lunes entra como la parte agraviada. No necesita ganar por los méritos. Solo necesita moverse antes que nosotros. Daniel miró por la ventana. El sol de enero se había puesto mientras hablaban y la luz en la oficina se había vuelto plana y tenue. Va a intentar entrar ahí el lunes y llevársela antes de que tengamos tiempo de presentar nada, dijo Dana. Entonces tenemos el fin de semana, dijo Daniel. Silencio al otro lado de la línea. Son 60 horas, dijo Dana. Lo sé, dijo él. No desperdicies ninguna. Marchet Wire, que era MD de la nota de Victoria, dijo 3 veces en los primeros 5 minutos que no quería verse involucrada. No con rabia, no con disculpas. Solo declarando un hecho de la manera en que declaras los hechos cuando has sido cuidadosa toda tu vida y conoces el precio exacto de esa prudencia. Tenía 58 años. 11 años como encargada de registros en Ale Meridien. Sabía dónde estaba todo, siempre lo había sabido, y había pasado la mayor parte de los últimos 8 meses sentada con ese conocimiento. Tenía una hija que empezaría la universidad en septiembre. Eso también lo dijo. La forma humana específica de lo que ella arriesgaba perder. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él dijo. No te estoy pidiendo que seas valiente. Te estoy pidiendo que me digas si lo que hay en estos documentos es real. Una larga pausa. Es real, dijo Marche. Y hay más. El artículo de noticias salió el sábado por la mañana antes de todo eso.
Daniel lo vio cuando su teléfono se iluminó a las 6:23, luego a las 6:31, luego 2 veces más antes de las 7. Ex colegas, probablemente. No descolgó para comprobarlo. Puso el teléfono boca abajo y lo dejó en la encimera. Dana ya lo había leído. Llamó a las 7 y le dio las partes relevantes. No nombraba a Lily. Lo nombraba a él. Lo describía como un ex ejecutivo tecnológico ermitaño que se había involucrado en una disputa familiar y corporativa relacionada con Ale Meridian. Una fuente anónima dijo que tenía un historial de involucrarse donde no era necesario. La fotografía era de hacía 8 años, una imagen de archivo de prensa. Él en un podio, con aspecto compuesto y seguro, y el tipo de éxito que hace que la gente quiera encontrar defectos. Parecía alguien fácil de resentir. Dana dijo, no es difamatorio, pero tampoco es nada. No, dijo él, no lo es. Pensó en llamar a la periodista. No lo hizo. Responder le daría un segundo artículo, y el segundo artículo sería peor que el primero. La versión de él en ese artículo. Compuesto, seguro. El tipo de éxito que hace que la gente quiera encontrar defectos. Con eso podía vivir. No era verdad, pero era sobrevivible. Lo que importaba era que Garrett había disparado esa munición el sábado, lo que significaba que estaba lo suficientemente alterado como para necesitarla. Un hombre que confía en su posición el lunes por la mañana no llama a un periodista el sábado. Se quedó en la mesa de la cocina después de la llamada. El teléfono boca abajo. Mirando la veta de la mesa. La misma mesa, la misma cocina, la misma ventana con la misma escarcha en la grava afuera. Había pasado 3 años convirtiendo esta casa en un lugar donde no pasaba nada urgente, donde no le debía nada a nadie que no hubiera sido invitado. No había estado huyendo de algo cuando se mudó aquí. Había estado eligiendo algo. Había creído que la distinción importaba. Ahora no estaba tan seguro. El sábado por la tarde, Lily lo encontró en la mesa de la cocina. Se sentó frente a él sin pedir permiso, puso las manos en el regazo y lo miró de la manera en que miraba todo, directamente, tomándose su tiempo. «¿Estás en problemas por mi culpa?», dijo. Él la miró. «No», dijo. «Estoy en problemas por culpa de él. Tú solo me mostraste dónde estaban los problemas». Ella mantuvo su mirada un momento, sopesando sus palabras. Luego asintió una vez. No como una niña aceptando consuelo, sino como alguien que había comprobado una afirmación y la había encontrado precisa. La transferencia de archivos de Marche llegó el sábado por la noche. Registros de acceso, formularios de solicitud internos, fechas. 4 meses antes del cambio de custodia, el asistente de Garrett había presentado una solicitud formal de acceso al correo electrónico corporativo de Victoria bajo el encabezado de continuidad operativa. La solicitud había sido aprobada por un miembro de la junta llamado Colefield, quien, señaló Dana, tenía una sociedad inmobiliaria separada con Garrett que constaba en el registro público. Alguien había estado leyendo la correspondencia de Victoria durante meses. Antes de la recogida fallida en la escuela. Antes del expediente de custodia. Antes de todo. Dana dijo, sabía lo que ella estaba construyendo. Lo leía mientras construía su contrarrespuesta. Daniel no respondió. No había nada que añadir. Revisó a Lily antes de que terminaran de repasar todo. Estaba dormida en el sofá, la manta verde subida hasta arriba, respirando despacio. La mochila no estaba a su lado. Estaba sobre su escritorio en la oficina, donde había estado desde que Dana organizó los documentos. Era la primera noche desde el jueves que ella se había dormido sin una mano encima. Se quedó en el umbral un momento, luego volvió. Victoria llegó esa noche, justo después de las 9. Dana la había contactado a través de la amiga cuya dirección Victoria había dado como su lugar seguro. No le había dicho a Victoria que viniera. Simplemente le había hecho llegar que los documentos estaban organizados, que la audiencia estaba fijada, y que Lily había preguntado por ella desde la mañana de la manera particular en que los niños preguntan por las cosas que ya saben la respuesta, pero necesitan que alguien se las confirme. Victoria había llamado al número de Daniel 10 minutos después de eso, y él había contestado y dicho: «Está aquí. Está bien. Ven cuando estés lista». No había necesitado decir nada más. Daniel la observó desde la ventana mientras salía del coche. Se movía con la cautela particular de alguien que ha estado gestionando su propia compostura durante días. Cada paso deliberado, el abrigo cerrado con la mano, la mirada yendo a la casa antes de permitirse acercarse a ella. Él abrió la puerta antes de que ella llamara.
Está bien, dijo Victoria. Está bien, dijo él. Ella cerró los ojos por un segundo, luego entró. Se detuvo en el umbral de la sala y miró a Lily en el sofá. Lily estaba despierta, probablemente había estado despierta desde que los faros habían iluminado el camino de entrada. Se incorporó con la manta sobre los hombros, cruzó la habitación en calcetines y tomó la mano de su madre. No dijo mucho, solo. Dijiste que era la última puerta segura. Lo era. Daniel fue a la cocina a preparar café. Se movió en silencio, dándoles el espacio. Se quedó cerca de la ventana y miró hacia afuera, la escarcha en la grava, sin intentar escuchar lo que decían. La mochila estaba sobre la silla donde Lily la había dejado cuando fue con su madre. No la había vuelto a tomar. Ahí estaba a lo largo de todo el resto de la velada. No olvidada, no abandonada. Simplemente ya no era de ella cargarla. Dana llamó el domingo por la mañana. Necesito contarte algo, dijo. Su voz tenía esa serenidad particular que usaba cuando gestionaba su propia reacción primero. El abogado de Garrett presentó ayer por la tarde una declaración complementaria. Un terapeuta autorizado, un tal Dr. Fenwick, ha enviado una declaración firmada afirmando que Victoria exhibe patrones de comportamiento disociativo y un fracaso documentado en mantener un cuidado consistente. Citan la interrupción en la medicación y la recogida fallida. Daniel esperó. Victoria nunca ha visto a ese hombre, dijo Dana. Sin relación clínica, sin evaluación. La evaluó sin haber estado jamás en la misma habitación. Un silencio. Tenía esto listo, dijo Dana. Esto no fue reactivo. Lo construyó de antemano. Daniel miró a través del umbral hacia la sala. Victoria estaba dormida en el otro extremo del sofá, con la cabeza hacia atrás, su hija acurrucada a su lado. El primer sueño real que probablemente habían tenido en días. La audiencia es en menos de 24 horas, dijo Dana. Dana se encontró con Daniel en el aparcamiento del juzgado a las 8:35 del lunes por la mañana con 2 cafés de gasolinera y la mirada de alguien que no había dormido pero había dejado de esperarlo. Había presentado la respuesta de emergencia el sábado por la noche y había pasado el domingo perfeccionándola. Le entregó un vaso y dijo, no digas nada a menos que te lo pida. No tenía pensado hacerlo, dijo él. Entraron. El Tribunal de Familia del Condado de Arlo estaba en la segunda planta del edificio que también albergaba la oficina del secretario del condado, en una pequeña sala de audiencias de distrito. El pasillo olía a café quemado y moqueta vieja. Los fluorescentes sobre la puerta de la sala de audiencias zumbaban. Garrett ya estaba ahí con 2 abogados en trajes oscuros, ambos llevando portafolios de cuero, dispuestos a su alrededor de la manera en que la ayuda legal cara se dispone para sugerir que el resultado es una formalidad. Garrett vio entrar a Daniel y a Dana. Los miró de la manera en que un hombre mira algo que ya ha descartado. Asintió una vez y se volvió hacia sus abogados. Victoria estaba sentada aparte de todos, junto a la pared, con un blazer azul oscuro que Daniel reconoció de la casa. Estaba sentada con las manos en el regazo y la espalda recta y los ojos sin fijarse en nada en particular, sin mirar a Garrett, solo manteniéndose erguida, lo cual en ese momento era su propio tipo de declaración. La sala de audiencias era pequeña. Mesa rectangular, 6 sillas, paneles de madera oscurecidos a lo largo de la mitad inferior con la edad, una ventana esmerilada que dejaba entrar luz sin dar ninguna vista. La jueza Harley entró a las 8:58. Estaba en sus mediados de los 60, con cabello gris y gafas de lectura colgando de una cadena. Llevaba 19 años en el Tribunal de Familia. No actuaba la autoridad, simplemente la tenía, de la manera en que la tienen las personas que han visto demasiados niños atrapados entre adultos que se comportan mal. Se puso las gafas antes de sentarse y leyó ambos expedientes completos en silencio antes de reconocer a nadie en la sala. El abogado principal de Garrett se removió una vez. Nadie más se movió. Cuando la jueza Harley levantó la vista, miró al lado de la mesa donde estaba Garrett. Letrado, la declaración complementaria del Dr. Elliot Fenwick, un terapeuta autorizado que ha evaluado la aptitud de la demandada como cuidadora principal. Una pausa. ¿Ha establecido su cliente una relación clínica con la parte evaluadora? El abogado de Garrett, un hombre llamado Prout, dijo. La evaluación fue realizada de forma independiente, señoría. El Dr. Fenwick revisó la documentación disponible y... La jueza Harley dijo, esa no era la pregunta. Silencio. Prout dijo, no hubo ninguna relación clínica formal, señoría.
La jueza Harley lo miró un momento por encima de las gafas. Un terapeuta ha presentado una declaración a este tribunal sobre la aptitud mental de una persona a la que nunca ha conocido, nunca ha evaluado en persona y con la que no tiene ninguna relación clínica de ningún tipo. No era una pregunta. Aterrizó en la sala y se quedó ahí. Se volvió hacia Dana. Dana presentó sin preámbulos. Repasó los documentos, los informes financieros alterados, la cadena de correos, la solicitud de acceso al correo electrónico de Victoria presentada 4 meses antes del expediente de custodia. Nombró a Janet Krueger y señaló su declaración. Hizo referencia a la transferencia de archivos corroboradora de Marched Wire. No editorializó. Presentó la cronología y dejó que la cronología hiciera lo que hacía. La jueza Harley leyó mientras Dana hablaba, repasando los anexos con pestañas. Cuando Dana terminó, Prout comenzó a hablar. La jueza Harley levantó una mano, sin brusquedad, solo con determinación, y él se detuvo. Dijo: concedo una prórroga de 30 días para la moción de custodia de emergencia. No voy a tomar ninguna determinación sobre el acuerdo de custodia subyacente hoy. Miró a ambos lados de la mesa. Emito una orden de protección temporal con efecto inmediato que prohíbe cualquier transferencia de la custodia física de la menor pendiente de una revisión probatoria completa. Hasta que esa revisión se complete, la menor permanecerá bajo el cuidado físico temporal de Victoria Ale y a Garrett Ale se le prohíbe sacarla o contactar con ella fuera de una supervisión aprobada por el tribunal. Dejó las gafas sobre la mesa. En cuanto a la declaración del Dr. Fenwick, remito el asunto a la Junta Estatal de Licencias. Se puso de pie. La sala se puso de pie. Ella se fue. Garrett se quedó en la mesa un momento con sus abogados pegados a ambos lados. Su rostro no había cambiado visiblemente, pero algo por debajo sí. El ajuste de un hombre que había entrado esperando una puerta en particular y había descubierto que no estaba ahí. Había necesitado velocidad. Todo lo que había construido asumía que podía moverse antes de que los documentos estuvieran en el registro. Esa ventana había estado abierta durante el ancho de un fin de semana. Ahora estaba cerrada. En el pasillo, Victoria salió detrás de ellos y puso una mano plana contra la pared y simplemente respiró. Sin llorar. Solo tomando el aire que no había tenido espacio para respirar en mucho tiempo. Daniel se quedó a unos pocos metros y la dejó con ello. Garrett salió el último. Se detuvo cerca de la salida y miró a Daniel con la fría mirada calculadora de un hombre que no ha terminado. Dijo en voz baja: no tienes idea de lo que has empezado. Daniel lo miró. Encontré a una niña en mi porche, dijo. Eso es todo lo que hice. Garrett mantuvo su mirada un momento. Luego se fue. Esas 2 semanas se movieron de manera diferente a las anteriores. La urgencia que había comprimido 5 días en algo que se sentía como 5 horas simplemente se liberó. Dana presentó las mociones adicionales. El tutor de Leiden se reunió con Lily 2 veces, una en la escuela y otra en una cafetería que la propia Lily había elegido, lo cual Daniel consideró que decía algo sobre ella. Se nombró al auditor forense. Los abogados de Garrett hicieron 2 llamadas a Dana que ella describió después como exploratorias, lo que dijo que significaba que buscaban una puerta que no existía. Lo que había sido una carrera para moverse antes de que los documentos llegaran a una sala era ahora simplemente una sala en la que los documentos ya estaban. Eso cambiaba toda la geometría de la situación. Victoria había pedido a Daniel que asistiera por una única razón. Él había sido el custodio temporal de los documentos originales, y Dana había notificado al abogado de la Junta con antelación. 2 semanas después, Daniel y Dana estaban sentados en una mesa de conferencias en la 14ª planta de un edificio en Concord. Janet Krueger testificó por teléfono, con claridad, sin adornos, exactamente lo que le habían instruido que hiciera y por qué se había negado. Marched Wire estaba presente en persona, con las manos juntas, la voz firme, respondiendo a cada pregunta de la misma manera en que le había hablado a Daniel por teléfono. Como una mujer que había tomado su decisión y simplemente iba a seguir tomándola hasta que todo terminara. Daniel colocó los documentos de la mochila sobre la mesa al principio y no los volvió a tocar. En cambio, observó a la presidenta de la Junta, una mujer llamada Elaine Bennett, mientras la cronología tomaba forma. La vio mirar el registro de acceso al correo electrónico, mirar la fecha del expediente de custodia, y entender la distancia entre esas 2 fechas sin que nadie tuviera que explicársela. Su rostro se quedó quieto. La Junta votó antes de que acabara la tarde. El acceso operativo de Garrett quedó congelado pendiente de una auditoría forense independiente.
Victoria fue reinstalada con plena autoridad ejecutiva, con efecto inmediato. No era un final limpio. Quedaba más por delante. La revisión de custodia, la auditoría, la queja contra Fenwick, probablemente litigación. Todos en esa sala lo sabían. Pero Garrett había perdido aquello de lo que dependía toda su estrategia, la capacidad de controlar qué se veía, cuándo y por quién. Eso ya no existía. Los documentos estaban en la sala. Victoria estaba en la sala. Y ninguno de los dos necesitaba ya su permiso. Esa noche Victoria llamó desde el aparcamiento subterráneo debajo del edificio. Dijo, gracias. Él dijo que no era necesario. Ella dijo, sé que no tengo que hacerlo. Por eso lo estoy haciendo. Una pausa. Hoy me preguntó si podía volver a ver tu porche algún día, de día. Daniel miró por la ventana de la oficina hacia la oscuridad, hacia la luz del porche donde siempre había estado. Dile que la luz sigue encendida, dijo. El último sábado de abril llegó cálido y brillante, el tipo de mañana que hace que enero parezca algo que uno se imaginó. La nieve había desaparecido de Arlo. Las tablas del porche estaban secas. Daniel había estado fuera desde las 8 con su café, viendo el jardín despertar a la luz. La rosa trepadora en el lado sur comenzando a mostrar verde. La grava finalmente seca después de una semana húmeda. Un par de pájaros discutiendo sobre algo en el roble al borde del camino de entrada. No estaba esperando a nadie. Pero cuando el coche de Victoria giró justo después del mediodía, él todavía estaba en el porche y se quedó donde estaba. Lily salió primero. Llevaba una chaqueta amarilla, nueva, con una cremallera que funcionaba, y un papel enrollado en una mano y una mochila roja sobre un hombro. La mochila era de la escuela, el tipo con el logo del distrito en la solapa. La llevaba en el hombro de la manera en que se supone que deben llevarse las mochilas, de manera casual, sin ninguna atención especial, simplemente algo que cargaba. Subió los escalones del porche y le extendió el papel enrollado. Él lo desenrolló. Un dibujo. Crayón sobre blanco, cuidadoso y deliberado, de la manera en que los niños dibujan las cosas que les importan. Su casa, reconocible en los aspectos que cuentan. El porche, la puerta principal, la ventana a su lado. En la esquina superior, un círculo amarillo con líneas cortas irradiando desde él. La luz del porche, encendida. Y en el umbral, una figura pequeña. Solo un contorno. Una persona de pie donde la puerta se había abierto. Él lo miró durante un momento. Dibuja buenos porches, dijo. Lily ya estaba bajando los escalones, dirigiéndose hacia el jardín con el interés enfocado de alguien que ha visto algo que vale la pena investigar y no ve ninguna razón para anunciarlo. La mochila roja rebotó una vez sobre su hombro y luego se asentó. Victoria subió hasta la barandilla y se quedó de pie junto a él. Se veía diferente a enero. No más ligera exactamente, pero redistribuida. Como alguien que ha estado cargando algo en ángulo durante mucho tiempo y finalmente lo ha colocado en el centro. Observaron a Lily agacharse al borde del parterre del jardín, examinando cada hilera con gran seriedad. La auditoría lo confirmó todo, dijo Victoria. Los abogados de Garrett llevan 3 semanas en conversaciones de acuerdo. El arreglo de custodia se revisó el mes pasado. Lily está conmigo. Custodia física completa. Él tiene visitas supervisadas pendientes del proceso civil. Lo dijo de la manera en que informa sobre algo que ya has vivido. Sin el peso levantado, simplemente pasado. Daniel asintió. Dana dice que otro año antes de que todo quede resuelto del todo, dijo Victoria. Probablemente, dijo él. Ella suele tener razón. Se quedaron en silencio un rato. Lily había avanzado por el parterre y parecía estar haciéndole una pregunta personal a cada estaca, con la cabeza inclinada, esperando respuestas. La semana pasada durmió toda la noche, dijo Victoria. Por primera vez en 5 meses. Miró el jardín, no a él. En marzo empezó a dibujar otra vez. No se lo pedí. Simplemente sacó sus crayones una tarde y se quedó ahí sentada durante 2 horas. Una pausa. Ese fue el tercer dibujo que hizo. Los 2 primeros eran para ella. Él miró el dibujo durante un buen momento. La figura pequeña en el umbral. El círculo amarillo en la esquina ardiendo en crayón sobre papel blanco. Pensó en lo que significaba que una niña que había pasado 5 meses aprendiendo a dormir toda la noche se hubiera sentado una tarde con sus crayones y hubiera dibujado esto. No a su madre. No una casa que reconocía como hogar. Este porche. Esta luz. Esta puerta que se había abierto.
Dile que puede volver a revisar los tomates, dijo, cuando quiera. Victoria casi se rió. Salió pequeño y sorprendido, solo un aliento de ello. Y le cambió la cara completamente durante el segundo que duró, abrió algo que había estado cerrado mucho tiempo. Se quedaron en el porche mientras Lily recorría el jardín. Volvió eventualmente y se sentó en el escalón de arriba sin pedir permiso. No con timidez, no de la manera en que se había movido en enero, sino con la facilidad natural de una niña que ha decidido que un lugar es seguro y no necesita seguir decidiéndolo. Dejó la mochila roja a su lado sobre el escalón. Y luego se olvidó de ella. Preguntó por las estacas. Él le dijo que tomates. Ella dijo que no le gustaban los tomates. Él dijo que no los estaba cultivando para ella. Ella lo pensó y lo encontró aceptable, y lo dejaron así. La conversación siguió así durante un rato, fácil, sin agenda, del tipo que ocurre cuando nadie está actuando nada. En algún momento Victoria entró a la casa, y Daniel y Lily se quedaron solos en el porche durante unos minutos. Ella estaba mirando una nube moverse sobre la línea de árboles. ¿Crees que los tomates estarán listos en verano?, dijo. Algunos de ellos, dijo él. Ella miró la nube. Quizás pruebe uno. Quizás lo harás. Estuvo callada un poco más. Luego, sin mirarlo. Me alegra que la luz estuviera encendida. Él miró el farol del porche, oscuro ahora en el sol de la tarde, pero se encendería al anochecer como siempre había hecho. No dijo nada de inmediato. Pensó en 3 años de esa luz ardiendo cada noche mientras dormía. En una mujer que había guardado el recuerdo de ella durante los peores meses de su vida y había construido un plan alrededor de eso. Yo también, dijo. Cuando llegó la hora de irse, Lily se puso de pie y se colgó la mochila roja en el hombro de un solo movimiento, sin esfuerzo, sin pensar en ello, le dijo un adiós breve y específico a Daniel, y uno más largo al jardín. Victoria sonrió con los ojos cerrados por un momento. Luego bajaron los escalones y cruzaron la grava hasta el coche. Lily presionó la mano plana contra la ventana mientras retrocedían. No saludando. Solo colocándola ahí, mirando la casa. Daniel observó hasta que el coche llegó a la carretera, luego se quedó en el porche un poco más. Pensó en los 3 ingenieros que veía cada 2 semanas, en el inicio de sus carreras, todos buenos, ninguno de ellos sabiendo que había habido alguna razón particular para que él hubiera empezado el programa cuando lo hizo. Pensó en una niña que había cruzado un pueblo congelado en la oscuridad porque su madre, en el peor momento de su vida, había encontrado en algún lugar de su memoria una puerta que creía que se abriría. Se abrió. No se sentía un héroe. Se sentía como un hombre que no había apartado la mirada cuando habría sido fácil hacerlo. No estaba seguro, incluso ahora, de que esas 2 cosas fueran diferentes. Pero pensaba que la diferencia, si existía, probablemente importaba. La luz se encendería al anochecer. Siempre lo hacía. Entró a la casa. Y ahí es donde los dejamos. Una luz de porche que ardió durante 3 años sin una razón, hasta la noche en que se convirtió en la única esperanza de alguien. Ahora bien, esta historia es ficticia, creada únicamente para ti, para esos momentos tranquilos en los que necesitas algo que te recuerde porque la bondad humana todavía importa. Pero el sentimiento que deja atrás. Queremos preguntarte algo, y lo decimos de corazón. ¿Qué momento te llegó más adentro? ¿Fue Lily caminando sola en el frío, aferrando esa mochila como si su vida dependiera de ello? ¿O fue Daniel, que simplemente no apartó la mirada? Cuéntanoslo en los comentarios. Los leemos todos, uno por uno. Si esta historia te movió, dale like, compártela con alguien que la necesite hoy, y suscríbete, porque cada semana aparecemos aquí con historias como esta. La lección que nos llevamos. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar la luz encendida. Hay más historias esperándote en pantalla ahora mismo. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad. Hasta la próxima, cuídense los unos a los otros. Nos vemos en la próxima historia.